Thank you very much, Stephanie, and thank you everybody for joining us in this webinar. So, I will give my presentation in Spanish if that's okay with everyone. Excelente. Entonces, muy buenos días o tardes a todos. Aquí les voy a presentar entonces sobre el uso de herramientas de planificación del uso de suelo para mejorar la gestión de la velocidad en ciudades. Entonces, vamos a empezar ahorita el por qué este método de planificación de uso de suelo es importante para gestionar las velocidades. Eh, Aquí tenemos algunas de las razones. Es como, es una forma de sentar las bases para crear vías más lentas, también para reducir las necesidades de viajes en automóvil a través eh, de, de la densidad poblacional o el uso de usos mixtos. Ahorita vamos a irnos a algunos ejemplos en adelante. Promueve también opciones más sostenibles como el uso de transporte público, el uso de caminata y bicicleta, eh, influyendo así también el comportamiento de viajes, lo que conviene más usar, que no sea el uso de los automóviles. Y así puede una ciudad, eh, fomentar velocidades más seguras. Entonces vámonos a la próxima. Entonces aquí comparto algunas de las estrategias de planificación del uso de suelo. Una de ellas es el diseño de cuadras más pequeñas. Eh, un rango adecuado es aproximadamente entre 100 y 150 metros de largo de cada extremo de la cuadra. También hacer carriles más estrechos en ciudades fomenta velocidades más lentas y también más seguras. Aquí un rango adecuado es aproximadamente entre 2.8 y 3.25 metros. Ya si los carriles son más amplios, eh, ese es un diseño más apto para una carretera que incentiva que los autos vayan más rápido. Entonces es importante que no supere los 3.25 metros el carril. Y también, como había mencionado antes, las medidas de planificación del tráfico, de pacificación de tráfico, como pasos elevados, rotondas, resaltos, chicanas, etcétera, varios que mencionó mi colega Siva. Y también la infraestructura dedicada a caminar y la bicicleta es algo que se puede fomentar en las bases eh, de la planificación del uso de suelo, como carriles para bicicletas, aceras o banquetas más amplias. Bueno, vámonos a la próxima, por favor. Entonces aquí les van algunas estrategias más. Por ejemplo, el uso mixto de suelo, eh, combinar, por ejemplo, zonas residenciales de alta densidad con zonas comerciales y oficinas. Esto pues genera eh, pues, viajes más cortos. También tenemos alta densidad poblacional, el permitir mayor densidad en los edificios. Eso también crea viajes más cortos e incentiva más la caminata y el uso de la bicicleta. El diseño urbano compacto, que va en acorde con la densidad y los usos mixtos del suelo. Y también redes, cómo están diseñadas las redes de las calles, que tan bien conectadas están. Y ahorita nos vamos a ir con algunos ejemplos de esto. Próxima, por favor. Entonces, en cuanto al diseño de la red vial, eh, es muy importante que pues haya un diseño, constante, de cuadras o radial, o
una combinación de cuadras y radial, como es este ejemplo que vemos aquí, que muestra unas supermanzanas, como les dicen a este diseño, eh, en la ciudad de Barcelona, que consiste en cuadras eh, o grupos de cuadras de aproximadamente 400 metros por 400 metros que contienen 9 cuadras dentro de cada cuadra grande, y en el área exterior a las cuadras grandes es, existen corredores donde se permiten velocidades un poco más altas, como avenidas de 50 kilómetros por hora, pero dentro de estas supermanzanas solo se les permite el acceso a los autos de residentes y también de servicios de abastecimiento, de carga para las tiendas o servicios que existen. Y la velocidad máxima dentro de la supermanzana no supera los 10 kilómetros por hora. O sea que es más fácil ahí mezclar el tráfico con peatones o ciclistas a estas velocidades más lentas. Próxima, por favor. Entonces ahorita nos vamos a finalizar con dos casos de estudio. Primero tenemos uno bastante popular en nuestra región de Latinoamérica, que es el de Bogotá, Colombia, y muchos de ustedes seguro están muy familiarizados con este caso. Próxima, por favor. Entonces aquí pues vamos a empezar con los retos, ¿no? En la década de los noventas, eh, la ciudad de Bogotá vio mucho crecimiento descontrolado, el aumento de la motorización, y también con calles deficientes generó muchos problemas, sobre todo de muertes de tránsito, que llegaron a más de o aproximadamente 1.300 muertes por año en mediados de la década de los noventas. El uso de la bici era muy bajo y pues se requería un plan de ordenamiento territorial para empezar a generar las bases para un crecimiento más seguro. Entonces, la próxima, por favor. Entonces, ¿cómo empezó a cambiar esta tendencia? Eh, hubo un cambio de liderazgo importante a finales de los noventas. Eh, a principios de la década se pasó un plan de ordenamiento territorial que generó bases de uso de suelo más seguras, permitiendo también mayor alta densidad en corredores, con nuevos sistemas de transporte público, que es el famoso Transmilenio, que, que fue establecido desde los finales de la década hasta principios de 2000, de los 2000, y aún sigue creciendo ese sistema, y a lo largo de los años se fueron implementando más de 300 kilómetros de carriles de bici, y pues esto también incentivó a que más gente optara por usar el transporte público o la bicicleta. Próximo, por favor. Entonces, como impacto, pues hubo un cambio drástico en la ciudad. Las muertes bajaron más del 50% entre mediados de los 90 y el 2010. La planificación de modo de la bicicleta, eh, creo que los viajes aumentarán hasta el 5% hasta mediados de los 2000. Aún sigue aumentando el uso de la bicicleta ahí, y, y pues también cambió la percepción sobre el uso de modos no motorizados como algo más positivo. Entonces, vámonos a la próxima.
Entonces, ahorita nos vamos con un caso más, que es el de Vitoria-Gasteiz en España, una ciudad de 1/4 de millón de habitantes que está en el norte del país. Y esta ciudad, como Bogotá, pues vivió un crecimiento poblacional y de motorización bastante alto a finales del siglo XX y, y esto generó la necesidad de, eh, de un, de un enfoque integrado para usos de suelo y movilidad más segura, que fomentara velocidades más seguras. Entonces, vámonos a la próxima. Y a través de varios planes de movilidad sostenible que fueron establecidos a principios eh, o a mediados y finales de la década de los 2000, eh, se establecieron varias estrategias de planificación de uso de suelo. Una de ellas fue eh, que se mantuviera un diámetro de la ciudad no mayor a los 6 kilómetros, limitado por un parque al que va alrededor de la ciudad, que se estableció como el límite del crecimiento, de la expansión. Y esto obligó a que eh, pues se utilizaran usos de suelo mixtos, más densos también, para que no creciera más la ciudad en sus extremos. También se establecieron límites de velocidad en toda la ciudad dependiendo del uso de las vías. Entonces las vías locales se limitaron a los 30 kilómetros por hora y a 20 kilómetros por hora dentro del centro histórico, mientras todas las vías arteriales se limitaron a los 50 kilómetros por hora. Y esto redujo bastante las muertes a lo largo de las últimas décadas. Y también se establecieron supermanzanas con el modelo que expliqué anteriormente. Próxima, por favor. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo del antes y después. Como pueden ver que anteriormente pues era una ciudad bastante dependiente al uso del automóvil y, y actualmente es básicamente lo opuesto. La mayoría de la gente camina o usa el transporte público. Próxima. Entonces, una de las ventajas es que eh, gracias a estos cambios en el ordenamiento territorial, uno puede trasladarse en bicicleta desde un extremo hasta el centro en 12 minutos y en 40 minutos a pie. Próxima, por favor. Y también un dato impresionante es que hoy en día más del 60% de la población en esta ciudad camina para trasladarse. La tasa de mortalidad de accidentes de tránsito es menor a 1 por 100.000 habitantes y, y 10% de los viajes se generan en bicicleta. Entonces, todas estas transformaciones pues dictaron también cómo la gente decide trasladarse. El que sigue. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y siéntanse libres de escribir cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Alejandro.